Buenos días, sus señorías. Eso de haber subido el vídeo sobre el Composic me ha animado a presentaros más controles de los que tengo hechos por ahí y que solo utilizo yo, pero que creo que pueden ser de interés para la gente. Hace tiempo encontré un código, hace tanto que ni me acuerdo cuánto, ni he podido encontrar, que me gustaría de verdad poner la referencia de los autores del código. Creo recordar que eran dos tíos en un canal de GitHub y tenían ahí dos módulos hechos en Gambas que eran, si no recuerdo mal, traducción de no sé qué librería que estaba hecha en Python y ellos lo habían pasado a Gambas y habían hecho dos módulos que, si los incluías en tu proyecto, tenías el espectrograma, que es de lo que se trata esto, para ver las barritas de la música con esto. Yo lo que hice, de lo que hicieron ellos, ni idea, que utilizan algoritmos, y utilizan senos y cosenos y cosas. A ver, que me quito de en medio y podéis echarle un ojo al código. Esta gente sabía mucho más que yo de todo esto, y entonces en el espectrograma, pues eso, utilizan primero que no os lo enseño ya, los componentes de la librería gráfica GL, del OpenGL. Entonces son GB OpenGL y GB Qt5 OpenGL. Yo, como siempre, en Qt5. También utilizamos los componentes SDL2 Audio, que es el que nos permite, con su sound y demás, nos permite hacer el... Ay, no sé si realmente este es necesario. A ver, si lo quito me vale. Es que como lo he copiado de un programa mayor que tengo, esto es lo que tenéis. El espectrograma. Ahora sigo con el código, ya que lo he puesto en marcha, como veis, barritas que suben y bajan y cambian de colorín. Las barras tienen un color, vamos a ponerle otro, azul. Y este color azul es, digamos, la media. Abajo del todo es el color más oscuro, darker azul, y el de arriba del todo es el lighter azul. Y entre medias, este sería, porque no da tiempo a verlo por cómo se menea, sería, digamos, el de la barra intermedia. Una barra que llegue hasta aquí arriba tendría ese color. Más arriba, más clarito, y más abajo, más oscuro. ¿Por qué ese follón? Pues porque mola. Lo puse, si lo dejas todo fijo de un color, todo negro, no sé, bueno, sí se nota, pues es más soso. El fondo, vamos a poner esto azul, o un azul más claro, no, ese, azul oscuro. Y aquí le ponemos un fondo, pues azul clarito, ¿veis? Queda muy... Si le ponemos fondo animado, en lo que hace es aumentar el contraste. Cuanto más alto suban las barras, más oscuro es el fondo. Cuanto más bajo, más clarito. Entonces da un efecto muy bonito. Si le damos pausa, continuamos donde estábamos. Si le damos parar, cuando le damos, lo que hace es volver al principio. Y aquí tenemos el slider de la posición, donde podemos llevarlo donde queramos. Y bueno, y el volumen, que ya lo habéis visto. Eso es todo lo que hace esta demo. Porque esto es una tontería, que ahora lo veréis. Esto es lo que os quería entregar, el espectrograma. Ya te digo, yo no lo he hecho. Aquí se utilizan, eso de logarithmic scales y cosas así, que yo de matemáticas me quedé en la cartilla del tomate. Y bueno, lo que sí he hecho ha sido modificar. El gato se va a matar. Lo que sí he hecho es modificarlo. Cuando uno conoce un lenguaje, no hace falta ser capaz de duplicarlo todo. Aquí, logaritmo de 10 por no sé qué, lagarto, lagarto. Pero bueno, ahí estaba hecho y yo hice el control. En este mini reproductor, que es lo único que quería enseñaros, elegís en el button box
le dais a play y empieza a tocar, ya lo habéis visto en la demo, y la única historia está en este timer. Este timer cada segundo tiene un delay de 1000, pues cada segundo actualiza la posición según esté sonando el asunto. ¿Cómo? Pues es muy sencillo. Fijaos que el código es nada. Ahora os cuento esta parte que es la más rara. Ahora os la cuento de abajo arriba. Para que esté animado, simplemente esta propiedad VG Animated, o cierto o falso. Bueno, lo tenemos aquí y se verá de manera gráfica. VG Animated es la que anima el background. Background es el color que le ponemos al fondo. El color de las barras es el que le ponemos a las barras, ya lo he explicado. Y esto, aquí pongo 200, pero en realidad no utilizo luego este valor. Lo que hago es calcular a 4 píxeles por barra cuántas me caben según el tamaño cada vez que modifico el tamaño del formulario. Así vamos a poner lo que lo veáis. Le bajo el volumen, que si no, no me se oye. Veis, aquí el tamaño es este, pero si yo aumento la cantidad de barras, va aumentando. Son siempre igual de anchas, pero van aumentando. ¿Ok? Si disminuyo, la cantidad disminuye hasta un mínimo de 10. Creo que era. Habría que contarlas, pero creo que es el... Como caben 10. Si le disminuyo menos, ya lo que se va viendo es... no tiene... El ancho no cabe, ¿no? Pero... Ok, eso lo tenéis en el evento arranque o arrange, se diga como se diga, de este panel, en el cual calculamos que el tamaño, la cantidad de barras son el ancho del espectrograma dividido entre 4, cada 4 píxeles una barra, con un mínimo de 10. Y ya está. Lo demás, como veis, es simplemente cambiar el volumen. Pues el volumen es lo que diga el slider ese partido por 100, porque el volumen del espectrograma va entre 0 y 1. Entonces divides por 100 el valor del este y ya está. El timer cada segundo lo único que hace es bloquea esto para que no genere eventos, o sea, bloquea para que no se vayan generando evento tras evento, y actualiza, no se dispare el evento, a ver si os lo digo. El SL posición, cuando lo mueves, dispara este evento. Pero eso es cuando lo mueves tú, pero no queremos que cuando lo mueve el timer, cada segundo se dispare el evento, no tiene sentido. Así que lo bloqueamos, con lo cual deja de enviar eventos, modificamos la posición y lo volvemos a actualizar para que sea todo más suave. Y solo hay una cosa aquí medio compleja, pero que no tiene que ver realmente con el espectrograma. Y es que no es fácil, os lo aseguro, encontrar la mejor manera de calcular cuánto dura un archivo de sonido. Minutos, segundos, horas. No hay una manera buena. Hay muchas librerías de estas de sonido que vía Shell te dejan de decir. Yo en su día, cuando hice el programita de mi programa que es el que utilizo para la... A ver, pongo esto es de un concierto de un hijo mío. No creo que el YouTube me fusile por ello. Pues cuando hice este programa estuve investigando porque me interesaba mucho eso para las listas. Tengo que hacer una lista, tengo que sacar todos los tamaños de los archivos, o sea, el tamaño no, la duración de los archivos. Y tras mucho escarbar encontré que lo mejor era, no me preguntéis por qué, porque ahora mismo no lo recuerdo, porque en contra de otras librerías, lo más rápido y lo mejor era utilizar FFmpeg. Esta es una librería que podéis instalar en vuestro ordenador. Esta demo tan tontita, no sé qué haría si no la tenéis instalada. Bueno, es fácil, vamos a cambiar el nombre, ya no existe esto, y
al ejecutarse, bueno, aquí me casca. Bien, pues ya sabéis, si no la tenéis instalada os dará un error. Podemos poner aquí un try. No, aquí donde ponemos el try. ¿Dónde está aquí? Sí, 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 sí. Aquí, play. Aquí le ponemos un try. Y ahora, no, quiero ponerle un error. Un try, aquí le quito esto. Ejecutamos. Play. Bien, aquí funciona. Lo que no os juro es que esto represente ahora el tiempo real. No sé, con esto hay veces que se... A ver, ¿veis? No, hace tiempo que ha llegado al final y la canción no ha terminado. O sea, no hay cálculo real de cuánto dura y esto pierde su utilidad. Pero bueno, es algo que no tiene que ver con el control del espectrograma, que es de lo que íbamos. Si instaláis FFmpeg podréis hacer muchas maravillas porque es una librería que hace virguerías. Os transforma un formato a otro, le saca las pistas de sonido a los vídeos, le añade, le retrasa, le pone mil cosas se puede hacer con ella. Y yo, tras evaluar varias herramientas que no recuerdo el nombre ahora, lo que sí me acuerdo fue las pruebas y más pruebas que hice, descubrí que esta es la más rápida. ¿Cómo funciona eso? Pues no es el tema del vídeo, no sé si en algún vídeo alguna vez os he hablado del manejo de procesos, creo que sí, no me acuerdo muy bien, pero lo que haces es declaras una variable PR como un proceso y bueno, y una cadena como la salida de ese proceso. Aquí lanzas el proceso con el comando exec y los parámetros necesarios. For input, es decir, queremos leer lo que el proceso genere y le damos un nombre de evento. Y luego lo lanzamos, o sea, lo lanzamos aquí y mientras el proceso está en marcha, llamamos al bucle de eventos. ¿Por qué? Porque el bucle de eventos nos mira todos los eventos pendientes y mira y mira y mira. Si no hay nada pendiente, es rapidísimo. Pero si, por ejemplo, pulsamos, no sé, control C, salir del programa, lo que sea, como va mirando los eventos, se quedaría ese evento pendiente y saldríamos del programa sin que hubiese terminado el proceso. Si no hacemos esto del white, corremos el riesgo de que haya algún error en el proceso, haya lo que sea, se quede colgado y no tenemos manera de bloquear nuestro, o sea, de terminar nuestro programa porque se ha quedado ahí en el bucle cerrado. Le dimos el nombre tiempo al proceso y aquí tenemos el evento que se dispara cada vez que se lee que el proceso genera una salida y nosotros la leemos. Aquí lo que hacemos es leemos hasta, no sé, no me acuerdo ya. Es que parece mentira la cantidad de cosas que se me han olvidado. Y bueno, pero aquí en la línea, cada vez que lee algo, leemos una línea de hasta 256 caracteres, imagino que es esto, y vamos acumulando, ampersand igual, esto vamos acumulando lo que el proceso emita en esta variable. Y después esa variable, la salida, la descomponemos de manera tal que al final calculamos el título. No sé si vale la pena una explicación aquí, pero mira, os la doy. Y si no lo queréis, pues decís el vídeo, os digo adiós, adiós, ser bueno, ser bueno. Y ya está, porque no hay nada más que ver. Solo os cuento aquí cómo funciona. Como hemos visto aquí el proceso, mientras está en marcha, al final, al llegar a este punto, vamos a decirle que se pare aquí. Al llegar a este punto, en esta variable tenemos lo que, bueno, vamos a verlo aquí, que a lo mejor la veremos igual. O sea, mejor dólar FFmpeg. Esto es lo que ha generado el proceso ese, que sería lo que nosotros veríamos en pantalla para de todo esto que nos interesa exclusivamente esto que hay aquí, la duración. ¿Cómo?
¿Podemos extraerlo? Pues es relativamente sencillo. Dividimos esta salida en un array en donde cada elemento es o sea, los caracteres que lo dividen es o el retorno de línea o los dos puntos. Entonces, y ahora este array que lo tenemos aquí, esta es la división de todo eso. Todo lo demás nos importa poco y lo que hacemos es buscar este, es decir, ¿dónde está duración? En n. Y ahora sabemos, estamos n es 24, estamos ubicados aquí y sabemos que este y este, horas, minutos, segundos. Entonces dividimos o sea, en la variable s creamos la cadena de tiempo, ahí la tenemos. Estos son las décimas de segundo, creo, lo del punto, lo que hay después del, ¿dónde está? 24, 25, esto, 43.06, creo que son las centésimas. Y no nos interesan a estos efectos. Entonces, esto es lo que salía ahí, esto hay que quitarlo. Esta S lo volvemos a dividir, pero esta vez los valores que tiene, a ver, aquí en ATime tenemos ya metidos los valores. El ATime lo pasamos a números y los convertimos en un solo número, que es la duración en milésimas de segundo. 163, pocas milésimas me parecen ahí. Pero bueno. Pero aquí sí debería, al haber haber ejecutado ese tiempo, sí debería coincidir el final. Sí, ¿veis? Calla. Y un segundo de silencio. ¡Calla, hombre! ¿Qué? Ya digo, eso lo tengo que quitar. Bien, eso es todo, amigos. No os cuento más, porque es que no hay más que contar. Si os interesa el asunto del sonido, si queréis ver más cosas, por ejemplo, eso que os enseñaba antes, de que cuando Bueno, vamos a seguir aquí con otro paso tenemos doble. lo que falta, aquí lo que Perdón, sobra, con una rancherita. Ya se me aquí va la olla. tenemos, Vamos con el calla. siguiente stop. Aquí tenemos la posición, esto lo viene a ser lo mismo. Lo único que cambia es esto. Aquí tenemos un banner con las estas, el nombre de la canción, etcétera. Como veis, aquí hay cosas que normalmente no hay en las ventanas. Este programa podéis crear listas de lo que aquí, de canciones que os gustaron en su momento. Pues aquí tenéis una, etcétera. Si os interesa, haré un vídeo también sobre él, ahora que estoy en plan de promoverme y promocionarme. Y no doy más la paliza. Que seáis buenos, que no deis follón a nadie. Modificaré esto y subiré aquí abajo los enlaces para que podáis descargaros el control y sumadlo a vuestra componente propio de controles que espero que estéis formando a raíz de todos estos vídeos. ¿O no?